Hay una palabra en español que lleva consigo dos significados completamente distintos. Una palabra que usamos para hablar de limpiar una casa, de fregar los platos, de quitar el polvo de los muebles, pero que durante siglos también se usó para describir algo mucho más oscuro. Algo que tenía que ver con la sangre, con la religión y con el control de los cuerpos de las mujeres. Esa palabra es limpieza. Y la razón por la que esa misma palabra sirve para describir tanto el acto de barrer el suelo como uno de los sistemas de persecución más brutales de la historia española, nos dice algo que los libros del colegio raramente explican. Durante casi 500 años en este país, estar limpia podía costarte la vida. No estamos hablando de una época remota y difusa. Estamos hablando de una España que muchos de vosotros conocéis a través de vuestros abuelos. Una España donde la Iglesia decidía no solo lo que pensabas y lo que rezabas, sino también cómo olías, cuándo te bañabas, y si el agua que tocaba tu cuerpo era un acto de higiene o una prueba de herejía. Porque eso es exactamente lo que ocurrió. Durante siglos, bañarse en España no era un derecho, era una sospecha. Una mujer que se lavaba el cabello con demasiada frecuencia podía ser denunciada ante la Inquisición. Una mujer que perfumaba su ropa con hierbas podía ser interrogada. Una mujer que visitaba un baño público podía ser acusada de practicar ritos musulmanes o judíos, y esa acusación, en la España de los siglos XV, XVI y XVI, podía terminar en la hoguera. Y sin embargo, antes de todo esto, antes de que la Iglesia convirtiera el agua en un instrumento de sospecha, existía en la península ibérica una de las culturas de higiene más avanzadas del mundo conocido. Una civilización que construyó baños públicos en cada ciudad, que perfeccionó el arte del jabón, que entendía la limpieza del cuerpo como una obligación espiritual, no como un pecado. Esa civilización fue destruida. Sus baños fueron clausurados, sus costumbres fueron prohibidas, y las mujeres que intentaron mantener aquellas tradiciones pagaron un precio que nadie les pidió pagar. Esta es la historia de lo que las mujeres españolas usaban para mantenerse limpias cuando el agua les fue arrebatada. Es la historia de la higiene convertida en herejía, y es la historia de cómo un país entero aprendió a desconfiar del jabón. Empezamos donde todo empezó, no en Roma, no en Castilla, sino en Al-Ándalus, en una España que hoy muchos prefieren olvidar, pero que dejó su huella en cada rincón de este país, incluso en la forma en que os bañáis esta noche. En el año 711, un ejército cruzó el estrecho de Gibraltar y cambió la península ibérica para siempre. No vamos a entrar en el debate de si aquello fue conquista o liberación. Lo que sí vamos a mirar es algo que los libros de historia suelen ignorar, lo que aquella civilización construyó para el cuerpo. Porque lo que llegó con Al-Ándalus no fue solo una religión y un idioma, fue una cultura de higiene que la Europa cristiana de aquella época no podía ni imaginar. En el siglo X, Córdoba era la ciudad más grande y desarrollada de toda Europa occidental. Tenía alumbrado público cuando París era un lodazal oscuro. Tenía bibliotecas con cientos de miles de volúmenes cuando la mayoría de los reyes cristianos del norte apenas sabían leer. Y tenía algo que hoy nos parece completamente normal, pero que entonces era casi revolucionario. Tenía agua corriente, tenía alcantarillado y tenía baños públicos. Un hammam no era simplemente un lugar donde lavarse, era una institución social tan importante como la mezquita o el mercado. En Córdoba, los historiadores calculan que llegó a haber más de 300 en funcionamiento al mismo tiempo. En Granada, en Sevilla, en Toledo, los hammams eran parte del tejido cotidiano de la vida urbana, tan normales como hoy puede ser una farmacia o una panadería, y las mujeres tenían acceso garantizado a ellos. En los hammams de Al-Ándalus las mujeres no solo entraban, sino que tenían sus propios horarios, sus propios espacios y en muchos casos sus propias asistentes especializadas en el cuidado del cabello y la piel. El baño femenino no era un acto privado y apresurado, era un ritual que podía durar horas. Empezaba en una sala fría, continuaba en una sala templada donde el vapor abría los poros y terminaba en la sala caliente donde el cuerpo se frotaba con un guante de esparto y se limpiaba con jabón, un jabón perfumado con aceite de oliva, con mirto, con azahar, que los artesanos de Al-Ándalus habían perfeccionado durante generaciones.
El jabón de Castilla, ese que hoy se vende en todo el mundo como símbolo de la tradición española, tiene su origen directo en las técnicas que aquellos artesanos desarrollaron aquí, en la península. El nombre es español. La receta es árabe. Esa contradicción es perfectamente española. Pero el hammam no era solo jabón y vapor. Era también el único espacio donde las mujeres podían estar entre ellas sin vigilancia. Hablaban, intercambiaban conocimientos sobre plantas medicinales, sobre remedios para la piel, sobre técnicas para el cabello. Se transmitían saberes de madres a hijas que no estaban escritos en ningún libro, porque nadie consideraba que merecieran estarlo. Las mujeres de Al-Ándalus usaban aceite de argán para el cabello, agua de rosas para el rostro, henna para las manos, mezclas de romero y lavanda para perfumar la ropa. Conocían el vinagre de manzana para el cuero cabelludo, el aloe vera para la piel irritada. Tenían una farmacopea completa de higiene femenina acumulada durante siglos. Y toda esa cultura iba a ser destruida, no de golpe, sino lentamente, sistemáticamente, a través de edictos, prohibiciones y hogueras. Porque cuando los reinos cristianos del norte fueron avanzando hacia el sur, no solo conquistaron ciudades, conquistaron también la forma en que la gente vivía dentro de ellas, y una de las primeras cosas que miraron con desconfianza fue el hammam, no porque el baño fuera peligroso, sino porque el baño era musulmán. Y en la España que estaban haciendo, hacer cosas que los musulmanes hacían iba a convertirse en el peligro más grande que una mujer podía correr. Las que seguían visitando los hammams después de la Reconquista no lo sabían todavía, pero alguien las estaba observando y estaba tomando nota. En 1492, el último rey nazarí entregó las llaves de Granada a los reyes católicos y la Reconquista llegó a su fin. Ese mismo año, Colón llegó a América. Ese mismo año, los judíos fueron expulsados de España. Y ese mismo año, algo cambió para siempre en la vida cotidiana de millones de mujeres españolas, aunque ningún libro de historia lo mencione junto a los otros grandes acontecimientos de aquel año. Ese año, bañarse empezó a ser peligroso. El argumento teológico llevaba siglos gestándose dentro de la Iglesia. San Jerónimo había escrito en el siglo IV que quien había sido bautizado no necesitaba volver a lavarse nunca más. El bautismo limpiaba el alma, y el alma era lo único que importaba. El cuerpo era barro, el cuerpo era debilidad. Tertuliano fue más lejos aún. Escribió que las mujeres eran la puerta del diablo, y una mujer que cuidaba su cuerpo, que lo perfumaba, que lo lavaba con esmero, estaba alimentando exactamente esa puerta. Estas ideas no eran nuevas en 1492, pero en la España recién unificada, encontraron por fin el poder político necesario para imponerse sobre la vida de la gente. La Inquisición española, fundada en 1478 por los propios reyes católicos, no perseguía solo la herejía en abstracto, perseguía comportamientos concretos, hábitos cotidianos, y entre esos hábitos sospechosos estaba bañarse. Los inquisidores tenían listas. Cambiarse la ropa interior los viernes era sospechoso, porque los musulmanes se purificaban antes de la oración. Abstenerse de comer cerdo era sospechoso, y lavarse el cuerpo con frecuencia, visitar un baño público, usar jabón perfumado, todo eso era sospechoso. Para las mujeres la vigilancia era especialmente estrecha. Una mujer que lavaba su cabello con hierbas aromáticas podía ser denunciada por una vecina, por un cura, incluso por un familiar. Una mujer que mantenía las técnicas de higiene que su madre le había enseñado, técnicas que venían directamente de la cultura andalusí, podía terminar frente a un tribunal preguntándole si era cristiana de verdad o solo lo fingía. El miedo funcionó, y funcionó rápido. En pocas décadas, los hammams que habían sobrevivido a la Reconquista fueron clausurados uno tras otro. En 1526, Carlos I firmó un edicto que prohibía expresamente los baños públicos en los territorios donde vivían moriscos. La justificación era religiosa, la realidad era política. Se trataba de borrar cualquier rastro visible de una cultura que el nuevo Estado español había decidido que no existía. Con los hammams cerrados y el baño frecuente convertido en señal de herejía, las mujeres españolas se encontraron en una situación sin precedentes. Sus cuerpos seguían siendo sus cuerpos. Seguían sudando en los veranos castellanos. Seguían necesitando soluciones prácticas para la higiene cotidiana. Pero ahora, esas soluciones tenían que ser invisibles.
silenciosas, realizadas en la más absoluta privacidad, lejos de ojos que pudieran malinterpretar lo que veían, y las mujeres, como siempre, encontraron la manera. Porque entre la prohibición del agua y la hoguera de la Inquisición había un espacio, estrecho, lleno de riesgo, pero real. Y en ese espacio, generación tras generación, construyeron una higiene paralela e invisible, transmitida en voz baja de madres a hijas, que no dejó rastro en los archivos oficiales porque nadie con poder consideró que mereciera ser registrada. Eso es exactamente lo que vamos a descubrir ahora. Cuando el agua se convierte en peligro, la ingeniosidad humana no desaparece, se adapta. Las mujeres españolas de los siglos XVI y XVII no dejaron de limpiar sus cuerpos cuando la Iglesia y la Inquisición convirtieron el baño en sospecha. Lo que hicieron fue algo mucho más inteligente. Desarrollaron un sistema de higiene completo, silencioso y completamente invisible para cualquier mirada exterior. Un sistema construido no con agua corriente ni jabón perfumado, sino con lo que tenían a mano, con lo que la tierra española producía, con lo que sus madres les habían enseñado en voz baja. El primer recurso era el vinagre. El vinagre de vino, abundante en cualquier casa española, era el sustituto más común del agua para la limpieza del cuerpo. Las mujeres empapaban un paño de lino y frotaban la piel con él. El vinagre eliminaba el olor, tenía propiedades antibacterianas naturales y, lo más importante, no requería fuego, no requería tiempo y no dejaba ningún rastro visible de que alguien se había estado limpiando. Un paño húmedo guardado rápidamente en el fondo de un cajón no le decía nada a nadie. El segundo recurso era el aceite de oliva. Las mujeres usaban aceite de oliva mezclado con sal gruesa como exfoliante. Frotaban la mezcla sobre la piel, retiraban la suciedad y la grasa acumulada, y luego eliminaban el exceso con un paño seco. Era una técnica que venía directamente de la tradición romana, que había convivido con la cultura andalusí durante siglos, y que cualquier mujer podía practicar sin que nadie pudiera acusarla de nada. El aceite de oliva era cristiano, era español, era inatacable. Las hierbas aromáticas eran el tercer pilar de esta higiene invisible. El romero, el tomillo, la lavanda y la menta crecían en cualquier huerto español. Las mujeres hervían estas plantas en agua, dejaban enfriar la infusión y la usaban para limpiar el cabello y la piel. El cabello lavado con infusión de romero quedaba limpio, brillante y perfumado con un aroma tan profundamente mediterráneo que nadie podría haberlo señalado como sospechoso. Era simplemente el olor del campo español, el olor de siempre. Para el cabello también usaban yema de huevo. Batida y aplicada directamente sobre el cuero cabelludo, la yema limpiaba la grasa acumulada, aportaba proteínas a la fibra capilar y se retiraba fácilmente con agua fría. Era una técnica tan discreta y tan práctica que sobrevivió en muchas familias españolas hasta bien entrado el siglo XX. Quizás vuestra propia abuela os habló de ella alguna vez, sin saber que estaba transmitiendo un conocimiento que tenía 500 años de historia a sus espaldas. El polvo de arcilla era otro recurso fundamental. Las mujeres lo aplicaban sobre la piel para absorber el sudor y la grasa sin necesidad de agua. Algunas usaban harina fina de trigo con el mismo propósito, espolvoreándola sobre el cuerpo y retirándola después con un paño. Era, en esencia, el antepasado directo del champú seco que hoy se vende en cualquier perfumería. Y luego estaba el perfume, no como lujo, sino como necesidad práctica. Las mujeres que no podían bañarse usaban agua de rosas, agua de azahar y esencias de hierbas para cubrir los olores del cuerpo. Se perfumaban la ropa, el cabello, las manos, no por vanidad, sino por supervivencia social en un mundo donde el olor del cuerpo era inevitable y el agua para combatirlo estaba prohibida. Todo este conocimiento viajaba de boca en boca, de madre a hija, en la privacidad de las alcobas y las cocinas, nunca escrito, nunca registrado, porque escribirlo habría sido reconocer que existía, y reconocer que existía habría sido admitir que las mujeres seguían haciendo, en secreto, exactamente lo que la Iglesia les había prohibido hacer. La higiene sobrevivió, pero lo hizo escondida. La Inquisición española no necesitaba pruebas sólidas para actuar, necesitaba sospechas, y en la España de los siglos XVI y XVII, las sospechas se fabricaban con remarcable y poco material. Una vecina resentida, un cura demasiado celoso,
un familiar que había visto algo que no debía ver. Con eso bastaba para que la maquinaria se pusiera en marcha, y las mujeres eran el objetivo más vulnerable de esa maquinaria. Los archivos de la Inquisición, que hoy se conservan en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, contienen miles de expedientes de hombres y mujeres acusados de judaizar, de islamizar, de practicar en secreto las religiones que el Estado español había prohibido. Y entre las pruebas que los inquisidores consideraban válidas para sostener esas acusaciones aparece, una y otra vez, la misma evidencia. Una mujer de Zaragoza fue denunciada en 1530 porque sus vecinas la habían visto lavar su cabello con una infusión de hierbas un viernes por la tarde. El viernes era el día de purificación islámica. Lavar el cabello ese día concreto era, para los inquisidores, una señal inequívoca de que aquella mujer seguía siendo musulmana en secreto. Una mujer de Toledo fue procesada en 1548 porque en su casa se había encontrado un paño impregnado de aceite perfumado. El aceite perfumado era una práctica de purificación ritual en el judaísmo. El paño era la prueba. La mujer fue condenada. Una mujer de Sevilla fue interrogada en 1561 porque se cambiaba la ropa interior con una frecuencia que sus vecinas consideraban excesiva. Cambiarse la ropa limpia era, según el razonamiento inquisitorial, un hábito musulmán. La ropa sucia era cristiana, la ropa limpia era sospechosa. Lides otra vez. La ropa sucia era cristiana, la ropa limpia era sospechosa. Esto no es una exageración ni una interpretación moderna de documentos antiguos. Está escrito en los propios expedientes inquisitoriales con esa claridad brutal que tienen los documentos burocráticos cuando describen atrocidades con total normalidad administrativa. El impacto sobre el comportamiento de las mujeres fue inmediato y devastador. El miedo no necesitaba que la Inquisición llamara a tu puerta. El miedo funcionaba antes de eso. Funcionaba en la cabeza de cada mujer, que cada mañana decidía si aquel día podía permitirse lavarse el cabello o si era demasiado arriesgado. Funcionaba en las manos de cada madre que le enseñaba a su hija a ser discreta, a no llamar la atención, a mantener la higiene en el más absoluto secreto. Hubo mujeres que dejaron de lavarse por completo, no porque no quisieran, sino porque el miedo era más grande que la incomodidad. Hubo mujeres que desarrollaron un sistema de doble vida meticuloso, sucias en público, limpias en privado, con toda la tensión psicológica que eso implica cuando sabes que un error puede costarte la libertad o la vida. Y hubo mujeres que fueron quemadas, no por grandes herejías teológicas, sino por tener el cabello demasiado limpio en el día equivocado. La Inquisición española fue abolida oficialmente en 1834, pero el miedo que había instalado en el cuerpo de las mujeres españolas no desapareció con un decreto. Ese miedo se había convertido en costumbre, y la costumbre, como bien saben quienes tienen más de 60 años, tarda mucho más que un decreto en cambiar. Si la Inquisición convirtió el baño en herejía para el pueblo, la Corte Real Española hizo algo igualmente sorprendente por su parte. Lo convirtió en irrelevante para la nobleza. Porque mientras las mujeres del pueblo escondían sus paños de vinagre y sus infusiones de romero, las grandes damas de la corte española desarrollaron su propia solución al problema de la higiene. Una solución que no tenía nada que ver con el agua y todo que ver con el dinero, la tela y una cantidad verdaderamente asombrosa de perfume. Empecemos por Isabel la Católica. La reina que financió el viaje de Colón, que unificó España, que fundó la Inquisición, pasó, según los cronistas de su época, la mayor parte de su vida adulta sin bañarse, no porque fuera descuidada, sino porque lo había convertido en una cuestión de principios religiosos. Se dice que Isabel se bañó 2 veces en su vida, una al nacer y otra el día de su boda, y que consideraba ese récord como una prueba de su devoción cristiana. Su nieto Felipe II no fue muy diferente. Los embajadores extranjeros que visitaban la corte española en el siglo XVI dejaron testimonio escrito de su experiencia. Los documentos diplomáticos venecianos describen el olor de las estancias reales del Alcázar de Madrid, con una franqueza que hoy resulta casi cómica. Un embajador florentino escribió que entrar en los aposentos privados del rey era una experiencia que requería preparación mental previa. Entonces, ¿cómo sobrevivían socialmente estas personas? La respuesta era la ropa, específicamente la ropa interior de lino. La nobleza española del siglo XVI y XVII desarrolló una teoría de la higiene completamente distinta a la que conocemos hoy. Según esa teoría,
No era necesario lavar el cuerpo porque el lino absorbía la suciedad y el sudor del cuerpo y los transfería a la tela. Lavando la ropa interior con frecuencia, el cuerpo quedaba limpio por transferencia. El cuerpo no se tocaba con agua, la ropa sí. Esta teoría no era española exclusivamente, era compartida por toda la nobleza europea de la época, pero en España adquirió una dimensión adicional por razones obvias. Lavar la ropa interior era cristiano, lavar el cuerpo era musulmán. La distinción era teológica, además de práctica. Las grandes damas de la corte podían cambiar su ropa interior varias veces al día. Cuantas más mudas de ropa interior tuviera una mujer, más limpia se consideraba. La riqueza se medía también en lino blanco perfectamente lavado. Una dama noble con 12 mudas de ropa interior era una dama limpia. Una campesina con una sola muda era una campesina sucia. La higiene se había convertido en un privilegio de clase. Y sobre todo ese lino, por encima del olor inevitable del cuerpo sin lavar, flotaba el perfume. La corte española consumía perfume en cantidades que hoy resultarían excesivas, hasta para los estándares más extravagantes. Los guantes perfumados, los pañuelos empapados en agua de rosas, los pomanders, pequeñas esferas metálicas rellenas de especias aromáticas que las damas llevaban colgadas de la cintura, todo formaba parte de un sistema diseñado para hacer soportable la convivencia en espacios cerrados con personas que no se bañaban. El perfume no era vanidad, era infraestructura social. Esta fue la higiene de los poderosos durante más de 200 años. Lino limpio, perfume abundante y agua escasa. Una solución que funcionaba razonablemente bien para quienes podían permitirse docenas de mudas de ropa y frascos de esencias importadas de Francia y Oriente. Para las mujeres que no podían permitirse nada de eso, la situación era considerablemente más difícil y considerablemente más silenciosa. A finales del siglo XVIII algo empezó a cambiar en Europa, no de golpe, no por una decisión de la Iglesia ni por un decreto real, sino por algo mucho más difícil de detener que cualquier edicto. Empezó a cambiar la forma en que la gente pensaba. La Ilustración llegó a España con retraso y con resistencia. Los filósofos franceses llevaban décadas hablando de razón, de ciencia, de observación empírica del mundo natural, y algunos de esos argumentos, filtrados a través de médicos y reformadores españoles, empezaron a cuestionar algo que hasta entonces nadie había cuestionado en voz alta. Empezaron a cuestionar si el miedo al agua tenía algún fundamento racional. Los médicos fueron los primeros en atreverse. En la segunda mitad del siglo XVIII, varios médicos españoles publicaron tratados donde argumentaban que la suciedad del cuerpo no era una virtud cristiana, sino una fuente de enfermedad, que el agua no contaminaba el alma, sino que protegía el cuerpo, que las epidemias que diezmaban periódicamente las ciudades españolas tenían una relación directa con la ausencia de higiene básica. Estos argumentos no eran bienvenidos en todos los sectores, la Iglesia los miraba con desconfianza, pero el contexto había cambiado. La Inquisición española, debilitada y desprestigiada, ya no tenía el poder de quemar a nadie por lavarse el cabello un viernes. El siglo XIX trajo consigo la revolución industrial y con ella algo que transformó la higiene de forma más radical que cualquier argumento filosófico. Trajo el agua corriente a las ciudades. Madrid inauguró su primer sistema moderno de abastecimiento de agua en 1858 con el Canal de Isabel II. Barcelona fue ampliando su red de agua corriente a lo largo de la segunda mitad del siglo. Y con el agua corriente llegó algo que había estado ausente de la vida cotidiana española durante siglos: la posibilidad real, práctica y accesible de lavarse el cuerpo con regularidad sin que aquello requiriera un esfuerzo extraordinario. Porque los hábitos no cambian con una tubería, cambian con generaciones. Las mujeres españolas que en 1860 tenían por fin acceso al agua corriente, habían crecido en familias donde el baño frecuente era innecesario, sospechoso o simplemente imposible. Sus madres les habían enseñado el vinagre, las hierbas, el aceite de oliva. Sus abuelas les habían enseñado el silencio. A lo largo del siglo XIX y principios del XX, el baño regular fue adoptándose de forma gradual y desigual, en las ciudades antes que en el campo, entre las clases medias urbanas antes que entre los trabajadores, entre los hombres, curiosamente, antes que entre las mujeres,
porque sobre el cuerpo femenino seguía pesando una carga de pudor y vigilancia que hacía de la higiene íntima un asunto delicado incluso cuando el agua estaba disponible. La Guerra Civil Española y la posguerra frenaron ese proceso de modernización de forma brutal. En los años 40 y 50, en la España del racionamiento y la miseria, el jabón era un lujo, el agua caliente era un privilegio, y las mujeres que habían crecido aprendiendo de sus madres a ingeniárselas sin recursos, volvieron a recurrir a los mismos remedios de siempre: el vinagre, las hierbas, el paño húmedo en la privacidad del dormitorio, no porque la historia hubiera retrocedido, sino porque la pobreza tiene una memoria muy larga. Fue en los años 60 y 70, con el desarrollo económico y la llegada del turismo y la modernización, cuando el baño diario se convirtió por fin en una práctica verdaderamente universal en España, cuando el cuarto de baño dejó de ser una habitación de lujo y se convirtió en parte de cada hogar. 500 años después de que Carlos I clausurara los últimos hammams, el agua volvía por fin a los cuerpos de las mujeres españolas, sin sospecha, sin miedo, sin que nadie tomara nota. Volvamos al principio, a esa palabra con la que empezamos: limpieza. En la España del siglo XV, la limpieza de sangre era el documento que certificaba que tus antepasados eran cristianos puros, sin mezcla de sangre judía ni musulmana. Era el pasaporte para acceder a cargos públicos, a instituciones religiosas, a la vida respetable. Y la palabra que eligieron para nombrar ese documento, ese certificado de pureza racial y religiosa, fue exactamente la misma palabra que usamos para describir el acto de fregar el suelo. En español, la pureza del alma y la limpieza del cuerpo comparten nombre desde hace 500 años, y durante esos 500 años, esa coincidencia no fue accidental, fue una declaración de intenciones. Porque en la España de la Inquisición, limpiar el cuerpo con demasiado esmero era precisamente lo que te convertía en alguien con el alma sucia. Piensen en eso un momento. Las mujeres que estudiamos hoy en los archivos históricos, las que fueron denunciadas por lavarse el cabello un viernes, las que fueron interrogadas por tener un paño perfumado en casa, las que aprendieron a esconder sus remedios de higiene en el fondo de los cajones, esas mujeres no estaban haciendo nada extraordinario. Estaban haciendo lo más humano y lo más básico que existe. Estaban cuidando sus cuerpos, y por eso fueron perseguidas. Lo que heredamos de todo aquello no es solo una historia de injusticia religiosa o de persecución política. Es algo más íntimo que eso. Es la historia de cómo el miedo puede instalarse tan profundamente en el cuerpo de una mujer que acaba convirtiéndose en costumbre, en pudor, en silencio transmitido de generación en generación sin que nadie recuerde ya por qué empezó. ¿Cuántas de vuestras madres o abuelas hablaban del cuerpo en voz baja? ¿Cuántas consideraban que ciertos cuidados personales eran vanidad o pecado? ¿Cuántas guardaban sus remedios caseros con una discreción que ya no tenía ninguna razón práctica de ser, pero que persistía de todas formas, como persisten todas las cosas que el miedo enseña? No lo hacían porque fueran anticuadas. Lo hacían porque eran las herederas de 500 años de mujeres a las que se les había enseñado que el cuerpo era peligroso, que la limpieza era sospechosa, que era mejor pasar desapercibida. La Inquisición fue abolida en 1834, pero nadie le mandó una carta a cada mujer española diciéndole que ya podía bañarse sin miedo. Eso es lo que esta historia tiene de diferente a todas las demás historias de poder y religión que conocemos. No terminó con un decreto, ni con una batalla. Terminó muy lentamente, en los cuartos de baño de millones de hogares españoles, cuando una generación de mujeres pudo por fin cerrar la puerta, abrir el grifo y no tener que justificárselo a nadie. El agua volvió. Tardó 500 años, pero volvió. Si esta historia os ha hecho pensar en algo que no sabíais, o en alguien que sí conocíais, dejadlo en los comentarios. Estas historias solo tienen sentido completo cuando las reconocemos como nuestras. Suscribíos si queréis seguir descubriendo la historia que nadie se molestó en escribir. Nos vemos en el próximo.